vamos a hacer una suma de los polinomios x cuadrado más 5 con 2x menos 6. Y esa suma se va a restar de la suma de otros dos polinomios, que es x menos 4 con menos x más 6. Entonces, hay la participación de 4 polinomios. Se van a hacer dos sumas y después el resultado se va a restar uno del otro. Entonces, vamos a comenzar haciendo primero las sumas individuales. Vamos a sumar el polinomio x cuadrado más 5 con el polinomio 2x menos 6. Aquí en la suma del polinomio hay tres factores, que son x cuadrado, que aparece una sola vez. Está el factor 2x, que también aparece una sola vez. Y están los factores independientes, que son 5 y 6. Y los factores independientes hay dos. Uno de ellos está con signo positivo y el otro está con signo negativo. El factor, si hacemos esa operación, el x al cuadrado pasa directo, ¿verdad? Sería igual, pasa directo, hay uno solo. Eso está claro para todos. Y el factor 2x también pasa solo, directo, es 2x, y con signo positivo. Al único que le tenemos que hacer una operación algebraica es a más 5 menos 6. Estamos hablando de dos factores independientes que tienen signos diferentes, más 5 menos 6, eso da menos 1. Esto es, son de signos diferentes, se van a restar y se coloca el signo del mayor, que es menos 6, que es el de menos 6, que es menos. Entonces, más 5 menos 6 da menos 1. Entonces, en la primera suma de los dos primeros factores, el resultado es x al cuadrado más 2x menos 1. Ahora vamos a hacer la suma de x menos 4 con menos x más 6. Esa es la que está aquí abajo. Aquí tenemos solamente dos factores. Está el factor x, que está acá y que está acá. Y está los independientes, que son menos 4 y más 6. ¿Ok? Aquí el resultado, ya lo ven que el factor x no pasó porque se anula. Estamos colocando x más menos x, o sea, sería x menos x y eso da 0. Por lo tanto, el factor x se anula. Y el factor independiente menos 4, cuando le sumo con más 6, sería 6 menos 4, que da 2 positivo. Entonces ya tenemos los resultados de las sumas de los dos polinomios, que sería esta la primera y esta la segunda. Ahora vamos a hacer la operación de los dos. ¿Cómo hacemos? Lo vamos a colocar en una sola línea. X cuadrado más 2x menos 1, le vamos a restar el resultado del segundo polinomio, que sería colocar el signo menos con el signo del polinomio, que es 2. Hacemos la operación y te queda x al cuadrado queda igual, 2x queda igual, y menos 1 menos 2, eso da menos 3. Son signos iguales, por lo tanto se van a sumar los factores y se coloca el signo común, que es negativo. Y aquí tenemos el resultado del primer ejercicio. Vamos ahora con el segundo ejercicio. Perdón, aquí está el segundo ejercicio. Como ven, igual tienen en el cuadro azul, tienen
el enunciado del ejercicio y en el cuadro rojo tienen el resultado. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a leer el enunciado. De la suma de AB más BC más AC con menos 7BC más 8AC menos 9, vamos a sumar esos polinomios, se va a restar la suma de 4AC menos 3BC más 5A con 3BC más 5A menos AB. Aquí estamos igualitos. Vamos a sumar dos polinomios. Después vamos a sumar otros dos polinomios y los resultados de esas dos sumas las vamos a restar. Entonces, comencemos con el primer enunciado, con la primera suma. La primera suma son los dos polinomios que están aquí arriba. Entonces las colocamos. Primero es AB más BC más AC y se lo vamos a sumar a este polinomio. ¿Okay? Voy a utilizar los corchetes para diferenciar un polinomio del otro, que es menos 7BC más 8AC menos 9. Aquí tenemos ¿qué factores? Tenemos el factor AB, que como ven aparece una sola vez, no se ve más. Entonces AB pasa con todo pasa directo para acá, para el lado derecho, cuando hago el signo de igual. Después viene el factor BC. El factor BC está apareciendo dos veces. Aparece acá. Ya el factor AB ya lo pasamos. Vamos a marcarlo. El factor BC aparece acá y aparece acá. Aparece con el coeficiente 1 y aparece con el coeficiente menos 7. ¿Ok? Ahí lo coloco. Entre paréntesis los coeficientes. Con el factor común BC. Ahora vamos con el AC. El AC aparece acá una vez y aquí aparece otra vez. Aparece con el coeficiente 1 y aparece con el coeficiente más 8. Y como término independiente aparece solamente el menos 9, ¿verdad? Que está acá. Ahora simplificamos y queda AB solo. 1 menos 7 da menos 6, que aquí lo tienen, y 1 más 8 da 9, que es el coeficiente de AC. Y como término independiente, menos 9. Entonces aquí tenemos marcado con 1 el resultado de la suma de los dos primeros polinomios. Vamos para el segundo polinomio. En el segundo polinomio tenemos acá 4AC. O sea, AC aparece una vez, aquí lo tienen, y aparece aquí también. Entonces sería 4AC, el primer factor es 4 y el segundo factor es 5, con todos con signo positivo. Con BC aparece aquí una vez y otra vez. Uno está con signo negativo, es el signo número 3. Uno está con signo positivo y el otro está con signo negativo. Y es el número 3. Y después el siguiente factor es AB. AB aparece con el número 5 una vez y después aparece con el número menos 1. Hacemos la simplificación y queda 4 más 5AC queda 9. Menos 3 más 3BC, eso es BC por 0. Por lo tanto, eso se va. Y 5 menos 1 es 4AB. Entonces, el resultado es 9AC más 4AB. ¿Ok? Ahora voy a restar 1 de 2, que eso es lo que me pide el enunciado. Para restarlo, coloco los resultados acá. El primer resultado, que es AB menos 6BC más 9AC, le voy a restar, perdón, menos 9, que es el factor que faltaba, les voy a restar 9AC más 4AB.
Entonces agarro, como los voy a restar, los paso directo con signo cambiado. Quedan con signo negativo los dos. Hago la agrupación y empiezo. AB, ¿cuántas veces aparece? Aparece acá. Y aparece acá. ¿Okay? Aparece 1 con signo positivo y 4 con signo negativo. Sería 1 menos 4 da menos 3AB. Aquí tienen el primer factor independiente. Después el otro es BC, que está de primero en el resultado. 6BC. No hay más 6BC. Entonces pasa directo. Con todo y signo, con signo negativo. El AC desaparece porque aquí está 9AC en positivo con 9AC en negativo. Entonces los dos se van. Y queda el factor independiente menos 9 que pasó directo. Entonces el resultado ¿cuál es? Menos 6BC menos 3AB menos 9. Ese es el resultado del segundo ejercicio.